Siempre fue mi ídolo. Ese tipo es un animal. Jamás igualará su poder de golpe. ¿Alguna vez pudiste imaginar otro boxeador con un poder de golpe tan devastador como Iron Mike Tyson? Desde el primer campanazo, este hombre dejaba rastro de destrucción a su paso. Se convirtió en un auténtico destructor humano y dejó una estela de cuerpos tendidos en el suelo. Conoce su historia tan fuerte en este video. El 2 de febrero de 1981, Julian Jackson comenzó su carrera en el boxeo profesional al derrotar a Inocencio Carmona en un combate a 4 rounds. Después de esta pelea empezó el ascenso del Halcón, gracias a su grandiosa habilidad de boxeo, pero destacando en su enorme pegada. Pudo concretar 16 peleas ganadas, todas por vía del knockout, y no solamente eso. Jackson fue capaz de acabar a todos sus rivales en un promedio de 3 a 5 rounds. El 20 de enero de 1984, aparecía un reto más para el púgil noqueador Puños de Bestia. Se presentaba la oportunidad en contra de Ron Lee Guerrero para obtener el título Super Welter de la CMB. Esta pelea hizo una transición en la carrera de Jackson. Ambos boxeadores salieron al ring con determinación y buscando establecer su dominio. Julian Jackson mostró su poder de golpeo desde el principio, lanzando combinaciones rápidas y precisas. Ron Lee trató de mantenerse en movimiento y evadir los golpes de Jackson, pero no logró evitar un poderoso gancho de derecha que lo envió a la lona en el primer round. Lee logró levantarse antes del conteo de 10, pero quedó claramente aturdido. Para el cuarto asalto, Jackson intensificó su ataque, lanzó una serie de golpes contundentes que llevaron a Ron Lee a la lona una vez más. Aunque Lee logró levantarse, estaba visiblemente agotado y con dificultades para defenderse. Para terminar con esta masacre en el quinto asalto finalmente, Jackson lanzó un poderoso gancho de izquierda que conectó limpiamente en la mandíbula de Lee, enviándolo a la lona por tercera vez en la pelea. El árbitro decidió detener el combate y declaró a Julian Jackson como el ganador por nocaut. Siendo esta la primera victoria por un título, Jackson seguía demostrando una vez más por qué era conocido como un noqueador temible en el mundo del boxeo. Después de esto, Jackson defendió su título en 4 ocasiones. La primera defensa fue en contra de Curtis Ramsey. La contienda fue muy cerrada y complicada para Jackson. Hace mucho tiempo que un peleador no aguantaba más de 8 rounds con él. Sin embargo, Jackson lo terminó con un poderoso knockout al 12º round. Para su segunda defensa enfrentó a Tim Harris, acabando por knockout al 8º round. Para su tercera defensa fulminó a Rafael Corona, en nada más y nada menos que en el tercer asalto. Su última defensa se encargó de López McKee, en nada más que en 4 rounds. Tras esas defensas, Jackson estaba llegando a la punta de la cima, pero un golpe terrible vendría para su carrera. En su camino por el boxeo, Mike McCollum se había convertido en un tipo habilidoso y peligroso por su pegada. Traía un invicto de 26 peleas, en las cuales había enfrentado a púgiles de más calibre que Jackson, esta experiencia siendo un factor importante a la hora de la pelea. El campanazo inicial resonó y la pelea estalló en un frenesí de golpes y estrategias. Jackson fue como una bestia sin frenos, con sus puños de acero en contra del rostro de McCollum. McCollum quedó impresionado por el poder y la velocidad con la que viajaban los puños del halcón. Quedó en estado de shock, llegando a tener las piernas temblorosas por un momento. Para el segundo asalto, McCollum entró más sutil al golpe y con jab mantenía muy a raya a Jackson. Fue par de segundos lo que le costó a McCollum encontrar un hueco en la guardia de Jackson. Tras su golpe de izquierda a derecha, mandó a la lona a Jackson. Jackson pudo pararse, pero sorprendido comenzó a abrir su guardia. Esto fue una oportunidad de oro para McCollum, quien aprovechó la debilidad de Jackson y comenzó una metralla de golpes hasta el punto en el que el árbitro intervino, acabando la pelea. Jackson cayó en un bajón, pero el noqueador pudo levantarse de esta caída. La meta era clara y el camino estaba disponible.
Tras su ascenso de categoría de McCallum, la vacante estaba disponible, siendo la oportunidad de Jackson para un nuevo intento. En esta batalla, Jackson enfrentaría al coreano In Chul-baek. El púgil coreano llegaba con solamente una derrota en 42 peleas. Para Jackson, el único objetivo era acabar con él el menor tiempo posible, empezando con un estilo y guardia algo ortodoxo pero seguro. Jackson fue al frente a metralla de golpes. En un momento crucial, Jackson conecta un gancho de derecha devastador que impacta en la mandíbula de Baek, enviándolo a la lona. Baek se levanta antes del conteo de 10 y muestra su determinación para seguir en la pelea. El ritmo de la pelea se intensifica en el cuarto round. Julian Jackson se lanza con todo buscando el knockout. Con una combinación explosiva de golpes, logra acorralar a Baek contra las cuerdas y conectar un gancho de izquierda devastador, seguido de un uppercut de derecha. Baek cae a la lona y el árbitro empieza a contar. Aunque Baek intenta levantarse, se encuentra en un estado de aturdimiento y el árbitro decide detener la pelea. Julian Jackson es declarado ganador por nocaut en el cuarto round, proclamándose campeón mundial de la AMB. Su primera defensa fue en contra de Buster Drayton. Drayton era conocido por su poder de golpeo en el ring. Aunque no era considerado uno de los noqueadores más temibles de su categoría, tenía la capacidad de lanzar golpes precisos y contundentes que podían dañar a sus oponentes. Jackson comenzó con su poderosa metralla de golpes unificado, golpes de arriba hacia abajo en el cuerpo de Drayton. Un derechazo con potencia de Jackson se encargó de derribar a Drayton en el segundo asalto, dando cátedra del poder que poseía los puños de Jackson. Pero el infierno lo sintió en el tercer asalto. Jackson soltó la metralla de sus puños, con una desesperación por el knockout. Jackson encontró un hueco en la guardia de Drayton, un gancho de izquierda que acabó con la mandíbula de Drayton. Cuando Drayton cayó, regresó a estar consciente, pero la pelea ya había terminado. Seguía el turno del boxeador brasileño Francisco de Jesús. En el segundo asalto sobrevivió a un fulminante golpe de derecha antes de que llegara la hora de ser noqueado en el octavo asalto. Y la tercera defensa fue la más importante. Terry Norris, un púgil destacado por su poder y velocidad, quien se había encargado de darle la victoria en 21 veces de 23 peleas, convertido en uno de los mejores boxeadores de las mejores divisiones, sufriría el golpe más letal de su carrera. Tras 3 asaltos, parecía que el título cambiaría de manos. La velocidad con la que Norris ataca solamente sorprendía a Jackson. Esto era un intercambio de metralla descomunal. La destreza de Norris hizo mantener a Jackson tranquilo, pero esto no fue por mucho tiempo. Tras manejar a Norris pegado a las cuerdas, Jackson acortaba su distancia, haciendo que Norris deslizara por los lados. Solo un segundo bastó para que Jackson encontrara un hueco en el rostro de Norris. Tras pegarlo a las cuerdas, todos quedaron atónitos al presenciar el golpe devastador que hacía que Norris cayera en cámara lenta. Jackson estaba catapultado al éxito. Sin ningún obstáculo más, el camino a los pesos medianos se abriría junto a un segundo título mundial. Tras un tiempo fuera por un desprendimiento de retina, Jackson regresó con 2 victorias más por nocaut, victorias que le dieron la oportunidad de enfrentar a Harold Graham. Graham solo había perdido 2 veces en sus 45 peleas en contra de campeones mundiales como Gerald McCallum. Durante los 3 rounds, Jackson empezó con mal paso, fallando múltiples golpes mientras recibía un daño terrible, tanto que Graham llegó a lastimar el ojo de Jackson y la oportunidad de ganar estaba siendo más difícil. Graham se anticipó al campeonato y descuidó su estrategia al último round, oportunidad mortal que era un error conceder a Jackson. En un cerrar de ojos, mientras estaba acorralado, Jackson lanzó un gancho de derecha fulminante. Graham permaneció inconsciente durante 4 minutos, al tiempo en el que Jackson celebraba su nuevo campeonato mundial del CMB. Jackson continuó con su paso destructivo y sus puños diabólicos con 2 victorias más en el primer asalto para defender su título. Al minuto 1:5, Dennis Milton probó del golpe más poderoso de su carrera, knockout que le quitó la oportunidad del campeonato. Ismael Negron probó los mismos puños que Dennis, un gancho de izquierda al rostro fue lo que acabó con él en solo una ronda.
Ron Collins iba mejorando la marca. Collins aguantó milagrosamente la metralla que traía Jackson en las manos. Su valor por el título fue lo que lo mantenía, pero no fue así hasta el quinto asalto. Tras una derecha, tambaleó por las cuerdas, intentando recuperarse fallidamente. Thomas Tate fue el más rescatable de las batallas por el título. Aguantó la infernal pegada de Jackson por 12 asaltos. Esa fue la primera vez en 10 años que un púgil haría llegar a Jackson a las tarjetas. Tras estas victorias, Jackson no pudo pelear con los mejores nombres del boxeo, por lo que fue por el mejor boxeador de la siguiente categoría. Este boxeador traía 27 peleas detrás de él, 25 de ellas arrasando por nocaut, de la misma forma en que Jackson lo hacía. Gerald McClellan era un peleador con alta potencia en sus brazos de gran distancia, portó títulos de la OMB, dejándolo para ir por la oportunidad del mejor título de la CMB. Esta sería una guerra de verdaderos animales. Cuando dos boxeadores de este calibre se enfrentan, el cielo, mar y tierra tiemblan. McClellan a los primeros instantes con seguridad lanzó un derechazo que hizo tambalear a Jackson, haciéndolo tambalear de rodillas. Sin embargo, Jackson sacó su furia con golpes de izquierda, haciéndolo probar su propio golpe de poder que aturdió a McClellan. En el cuarto round, McClellan estalló en poder, logrando lastimar a Jackson en varias ocasiones con su brazada larga de derecha. Nadie esperaba el momento que estaba a punto de vivir. El boxeo mundial se paralizó. En un cerrar de ojos, tras un intercambio de metrallas, McClellan encontró un espacio para realizar la hazaña. Un golpe de derecha hizo retroceder a Jackson, brindando un espacio en el rostro para que McClellan lo rematara en el aire. Jackson se paró, pero McClellan sabía que él sería el nuevo campeón. La revancha no se hizo esperar, pero Jackson jamás imaginó que sería muchísimo más trágica esta pelea que la primera. McClellan fulminó a Jackson en solo 73 segundos con un gancho de izquierda, demostrando que no fue solo suerte, sino que realmente McClellan era más fuerte que Jackson. Todos pensarían que Jackson había tenido la última oportunidad de un título, pero el destino hizo que Jackson pudiera luchar por recuperar su título después de que McClellan ascendiera de categoría. Era la oportunidad de Agostino Cardamone. Cardamone llegaba como todo un invicto. Jackson no era el favorito. Después de que su nivel bajara y tras las dolorosas derrotas, Jackson recibió muchísimo daño el primer asalto. Pero sabemos que Jackson es un tipo que con un solo golpe puede definir una contienda. A Jackson solo le bastaron 2 rounds para acabar con Cardamone. Jackson volvió a ser el rey, pero esto solo hasta que un púgil bastante violento, Quincy Taylor, llegara a arrebatarle el campeonato nuevamente. Parecía ser la caída de la carrera del halcón. Sin embargo, la persistencia hicieron a Jackson ganar 4 peleas más, hasta llegar en contra de Vermont Phillips y Anthony Jones, quienes noquearon y cerraron el ciclo de Jackson como boxeador. Tal vez su nivel bajó, pero el tipo dejó un legado excepcional, siendo catalogado uno de los tipos golpeadores más duros del boxeo. Jackson dejó su legado y sin duda alguna, un boxeador llama la atención cuando sus habilidades sobresalen, pero el que un tipo noqueó de un golpe solamente se le puede llamar genialidad.